ha llegado el momento de volver a hablar sobre los test de Barcelona, porque aunque haya pasado una semanita, seguimos obteniendo más información sobre todo lo que pasó aquella semana, y lo último que me ha llegado es muy interesante. Porque básicamente me han llegado datos que nos pueden hacer entenderlo todo un poquito mejor. Como mínimo, un poquito mejor, ¿vale? Sé que hay mucha gente que se está haciendo ahora mismo la pregunta de cada año. Ya sabéis que todos los años Ferrari en las pretemporadas va muy bien y la gente se pregunta ¿qué pasará con Ferrari? ¿Será humo? ¿No? ¿Será el año de Ferrari? ¿Será un año de transición? ¿Lo de Ferrari fueron glory runs? ¿Hizo Ferrari la típica maniobra de descargar el coche y poner el mapa de motor más potente para sacar un tiempazo a última hora y dar a entender que tienen un coche brutal? Pues a ver, tengo una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que es imposible de saber. Así, imposible, porque básicamente nadie sabe cuánta gasolina llevaban Hamilton y Leclerc en ese Ferrari, nadie sabe qué mapa de motor llevaban, nadie sabe cuánto cambiará el coche de aquí a Australia y sobre todo, solo los pilotos saben cuánto apretaron realmente en esa vuelta y cuánto margen tenían. Pero como he dicho, también tengo una respuesta larga. Y creo que nos va a hacer entender un poquito más todo esto, ¿vale? Me han llegado datos de las velocidades punta que marcaron los pilotos en sus mejores vueltas. Y ojo, remarco en sus mejores vueltas porque luego hablaremos de otras. Y queráis o no, es prácticamente lo único que podemos tener para determinar si iban tirando o no, porque ya os digo que la carga de gasolina, el empuje del piloto, el mapa motor y todo eso, no nos lo van a decir nunca, jamás en la vida. Bueno, aquí veis en pantalla ya los mejores tiempos de esta pretemporada de Barcelona y vais a ver que Lewis Hamilton hizo el mejor tiempo, seguido por Russell, Norris y Leclerc en un top 3 que estaba bastante ajustado, con 3 coches diferentes, también Leclerc ahí en la cuarta posición, y ya Antonelli se queda en otro escalón con un tiempo de 1.17.0. Pues bueno, por si alguien se lo pregunta, de esos mejores tiempos de la parte muy alta de la tabla, el que marcó la mejor velocidad punta fue, efectivamente, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, del top de la parte muy alta de la tabla, fue el que tuvo más punta. Pero ojo, ojito con esto, que nadie se venga arriba todavía, porque lo que a mí me ha llegado, y de una fuente muy fiable, es que Lewis Hamilton marcó una velocidad punta en esa vuelta, una velocidad punta de en torno a 329-330 km por hora. Pero el resto estaba en una punta muy similar. Es decir, Hamilton sí tuvo un poquito más de velocidad punta que el resto de los que estuvieron ahí muy arriba, que Russell o Norris, por ejemplo, pero fue por muy poco. Muy poco. O sea, estamos hablando de diferencias muy normales. Y por cierto, por si alguien me lo comenta ahora, por si alguien me lo tira ahí ahora por el chat, si, es verdad que en Sky dijeron que estaban haciendo puntas de 347, creo que he leído por ahí a alguien diciendo que rozaron los 350 km por hora. Luego hablaremos de ello. Porque primero quiero terminar con esto y luego matizar todo eso, porque sí, pero hay que matizarlo, ¿vale? Y hay mucha gente que no ha contado toda la verdad. Para terminar con el tema de los glory runs y todo eso, ya os digo, se me ocurrió preguntar por la velocidad punta de cada uno, porque es lo único que nos puede decir algo más, lo único que más o menos te puede decir si pudo ser glory run o no, pero es que no hay mucho que sacar. O sea, Hamilton ha tenido un pelín más de velocidad punta que sus rivales, pero eso se puede deber pues a un tema de configuración, al drag de cada coche, al mapa de motor utilizado. Hay tantas variables que es imposible decir si es glory run o no. Y además, repito, son diferencias muy pequeñas en la velocidad punta de las mejores vueltas, así que creo que hay muy poco que rascar aquí, ¿vale? Y para confirmar que hay poco que rascar aquí, me han contado un detalle de los coches de este año que va a haber que tener muy en cuenta. Ya sabéis que los motores van a tener
casi un 50-50 entre potencia del motor de combustión interna y la potencia eléctrica. Y eso va a hacer que tengan que hacer mucho lift and coast, incluido en la clasificación, que por ejemplo lo dijo hace poco Esteban Ocon. Dijo, hay que ver que hay que hacer lift and coast en clasificación también para ahorrar un poquito de energía, tal. Todo eso ya lo sabéis, ¿no? También sabéis que la trampa de velocidad está un poquito antes de la frenada. Y si este año los pilotos tienen que hacer lift and coast incluido en la clasificación antes de la frenada, las velocidades puntas se van a desvirtuar mucho. De hecho, bueno, en algunos casos, como en Barcelona, que tiene una recta muy larga, la recta principal, pero ya no tiene más rectas largas, se podría ver a un piloto reduciendo mucho esa, o teniendo una velocidad punta muy baja, porque ha levantado mucho el pie o muchos metros antes de la curva, pero que durante el resto de la vuelta tenga mucha más energía que el resto, porque claro, ha levantado más que nadie en la recta. Entonces, esto puede pasar. Puede pasar que un piloto, por ejemplo en Barcelona, no tenga una velocidad punta alta, pero que haya levantado antes de la curva y que después durante la vuelta tiene mucha energía y te acaba haciendo la pole. Esto puede pasar. De hecho, os voy a poner un par de ejemplos porque, por ejemplo, en China, ¿qué creéis que van a preferir? ¿Tener la mejor velocidad punta de la clasificación en la recta de meta? ¿O van a preferir levantar un poquito al principio para tirarte a la primera curva sin tener que tocar el freno y después tener más energía para desplegar al final de la vuelta en lo que es toda esta recta trasera? Que además es muy grande y sales de aquí necesitando bastante la potencia eléctrica, con toda la aceleración a la salida de la recta. Yo creo que está muy claro. Creo que está muy claro. Y si veis el mapa, la trampa de velocidad está en la recta trasera. Ahí ya será cosa de cada uno gestionar la energía durante la vuelta de una manera o de otra y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que preferirán no gastar tanto, por ejemplo, aquí en la recta de meta, para tener un poquito más para la recta trasera. Canadá es otro ejemplo. Porque Canadá tiene una recta larga, bastante larga, la recta trasera. Y además a la salida de una horquilla, así que, como decía antes, la potencia eléctrica será crucial para salir ahí lo más rápido posible a la recta y tratar de tener una buena velocidad en la recta. Entonces, creo que Canadá puede ser otro buen ejemplo. Y he dicho un par de ejemplos rápidos como Canadá o China, pero es que se me ocurre Miami, se me ocurre Arabia Saudí, se me ocurre Suzuka. O sea, hay un montón de ejemplos de circuitos que pueden no tener una recta principal enorme, pero después tienes que tener energía para toda la vuelta. Entonces van a tener que hacer lift and coast. Y el tema de las velocidades puntas va a estar un poquito ahí. Lo que quiero decir con todo esto es que la velocidad punta va a perder mucho protagonismo. Y sobre todo, no va a tener tanto protagonismo en los tiempos por vuelta. O sea, los tiempos por vuelta ya no van a tener tanta relación con la velocidad punta, porque hay muchas más variables en la Fórmula 1 nueva, la Fórmula 1 del año 2026. Y de hecho, ahí me han comentado una cosita. Y es que, aunque hagas una punta increíble, aunque tú hagas 350 km por hora en la recta de Barcelona, da igual. Porque el tiempo por vuelta va a venir en base a la gestión de la energía, en base a cómo de eficiente eres a la hora de gestionar la energía, a la hora de gestionar esa batería, y si tienes más o menos velocidad en otras secciones, que seguramente, sobre todo en las lentas. A mí me han dicho que en las lentas, a la salida de curva lenta con buena energía eléctrica, vas a salir flechado. Entonces, la velocidad punta ya no va a inferir tanto en lo que es el tiempo por vuelta. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que decía antes, que va a ser imposible determinar si hubo Glory Run o no. Va a ser imposible. Solo lo van a saber los top de cada equipo. Pero bueno, sí se puede decir que en las mejores vueltas de Barcelona todos estaban en un nivel similar de punta, aunque Hamilton con un pelín más. Y también se puede decir que Hamilton estaba muy contento después del test, que se le veía muy sonriente, y ya no sé si es que es muy buen actor o si de verdad cree que el coche tiene mucho potencial y que por eso estaba tan sonriente, tan contento y todo eso. Eso ya no lo sé.
Otro tema es lo de la comparación de la velocidad punta con el año pasado. Ya mencionamos algo la semana pasada. Eso ya lo sabéis. Estuvimos aquí toda la semana hablando en directo de los test de Barcelona, pero lo voy a repetir. El año pasado, en la clasificación del Gran Premio de España, Russell marcó una velocidad punta de 330 km por hora. Tenemos esa referencia, ¿vale? Yo pregunté el miércoles por la noche o el jueves por la mañana, más o menos, ya no lo recuerdo bien, pero más o menos por ahí, y me dijeron que todavía faltaba un poquito para llegar ahí, para llegar a esa punta de 330, ¿vale? Pero efectivamente, el jueves y el viernes ya sí apretaron un poquito más y llegaron a hacer puntas muy similares a las del año pasado. Con Hamilton, como digo, como acabo de decir hace un momentito, haciendo en torno a 330 km por hora. Estamos hablando de igualdad de condiciones, por así decirlo, ¿vale? Clasificación de Russell del año pasado 330, Hamilton, evidentemente de Russell sin rebufo, clasificación, mapa de clasificación, por así decirlo. Hamilton lo hizo en un test, aparentemente sin rebufo, aunque bueno, tampoco se puede confirmar al 100% porque no había tele allí ni nada. Y bueno, si ahora recordamos que los coches de este año tienen prácticamente la misma potencia, pero tienen mucho menos drag con ese doble DRS e incluso pesan un poquito menos, yo diría que todavía tienen un poquito más de margen para sacar, ¿vale? Así que lo más seguro es que en Barcelona todavía no han sacado el mapa de motor más extremo. Eso es la sensación que a mí me da. O eso, o que hubo gente que sí que lo sacó, pero hizo mucho lift and coast antes de la trampa de velocidad y no dio mucha punta. Y ahora llegamos al momento de la verdad, ¿vale? En todo momento he dicho que en las mejores vueltas de los test estuvieron entre 320 largos, 330 aproximadamente los pilotos top, ¿vale? Pero desde Sky Sports, como he dicho antes, dijeron que estaban haciendo velocidades punta de 347, incluso rozando 350, creo que se dijo por ahí en algún sitio. Y yo no voy a decir que es mentira, porque no es mentira, porque de hecho a mí el último día de test, al final ya, cuando ya terminó todo, me avisaron de esto y me dijeron, oye tú, que aquí hay gente que está pasando de 340. Y yo dije, ostras, 340 ya es cosita fina. Pero hay que matizar esto. Hay que matizar esto porque puede llevar a confusión. El detalle que hay que decir, y que seguramente no te han dicho otros, es que esas vueltas en las que han hecho 340 y pico no eran vueltas de clasificación. En las vueltas que yo he enseñado en pantalla, ahí nadie ha llegado a 340. Nadie. Y esto me lo han confirmado, ¿eh? En estas vueltas que he puesto en pantalla, nadie ha llegado a 340. Pero claro, si tú en mitad del test empiezas una vuelta justo detrás de un coche, con un rebufazo brutal y con la batería a tope, en la recta vas a hacer una punta de locos. Pero claro, esa vuelta no vale para nada. Pero tú has marcado una punta, una velocidad punta de locos. Y a ver, aquí tengo que decir que no me han podido confirmar que esas velocidades punta hayan sido con rebufo, básicamente por lo que decía antes, porque tampoco se puede ser adivino aquí. Si no hay tele y no hay nada que ver, pues no se puede ser adivino. Pero lo que sí que me han confirmado al 100% es que en las vueltas de clasificación que acabo de mostrar no ha habido esas puntas. Y aquí rescato lo que he dicho antes. Hay muchas variables en la nueva Fórmula 1. Se han podido dar puntas de casi 350 por un rebufo o por haber apretado a muerte el botón de boost o el botón de overtake y haber gastado casi toda la batería en una recta. O incluso por ambas, dándole a tope al botón y con rebufo. Con eso se ha podido hacer, pero en las vueltas de clasificación que yo he puesto ahí, no llegan a 340. Pero es que ahora me pregunto yo una cosa. ¿Es tan alta la velocidad punta que se ha dicho? O sea, ¿de verdad es una locura hacer 3.47 en la recta de Barcelona? Pues a ver, si tenemos en cuenta que no era una vuelta de clasificación y que seguramente ha sido gastando mucha batería o con rebufo o con ambas, o teniendo rebufo y gastando mucha batería también, la verdad es que no.
La verdad es que no, porque la verdad es que si miramos los datos de la carrera del año pasado, donde evidentemente los pilotos pueden encontrarse con rebufos y pueden gastar mucha batería en una recta para poder adelantar a alguien, que ya lo sabéis, el año pasado tenían ese botón de overtake que aprovechaba toda la potencia del motor. Si tú abrías DRS más overtake más rebufo, hacías puntas mucho mayores que en clasificación. Pues si miramos las puntas del año pasado, de la carrera, vamos a ver que Esteban Ocon consiguió la mejor velocidad punta con 343 kilómetros por hora. Repito, Ocon el año pasado en la carrera de España hizo 343 en la carrera de Barcelona. Entonces, no me parece ninguna locura hacer 347. Es que de hecho me cuadran los datos. Me cuadra mucho que Hamilton y compañía hayan hecho en torno a 330 en vuelta de quali, por así decirlo, que es muy similar a la punta que hicieron el año pasado, pero en este caso en un test sin haber sacado todavía el mapa de motor más extremo. Y bueno, lo que quiere decir que tendrían un poquito más de margen para la clasificación cuando lleguen al Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026. Y también me cuadra que sin ser vuelta de quali hayan hecho en el test un poquito más de punta que el año pasado, con esos 347 km por hora, porque en este caso los coches tienen menos drag. Y si tú en un momento dado del test has tenido rebufo y le das un poquito al botón del boost o del overtake o al que sea, pues la verdad es que me cuadra todo. Me cuadra todo. Y también por eso os lo cuento, porque si no me cuadrase, no lo contaría hasta tenerlo todo muy claro. Entonces, ¿se han hecho velocidades punta muy altas en el test? Sí. Pero no en vueltas de clasificación. Y si comparamos, como digo, con la carrera del año pasado, no son tan altas. Al final estamos hablando de un 3.47 con el coche de este año, 3.43 con el coche del año pasado. Ya os digo, yo veo puntas más o menos similares, pero sabiendo que en el test de Barcelona iban a buscar fiabilidad y no rendimiento. Así que a mí la verdad es que me cuadra todo. Y ahora me queda la pregunta del principio. ¿Hizo Ferrari Glory Runs? Pues a ver, la respuesta corta ya la di. Bueno, y la larga también. Y lo que creo es que con tantas variables en la nueva Fórmula 1 va a ser imposible saberlo. Imposible. Yo espero que haya quedado un poco más claro todo el tema de la velocidad punta. Y sobre todo que todo el mundo se dé cuenta de que ha perdido valor como sistema de medición de cuánto apretaba cada uno. Porque claro, el año pasado a lo mejor tú decías, ¡buah! Es que este piloto ha hecho mucha punta en su vuelta de simulación de clasificación, en el test, tal, no sé qué. Ya, pero el año pasado había menos variables. En este caso, teniendo que hacer lift and coast en una vuelta de quali, va a ser prácticamente imposible decir si fue Glory Run o no. Aquí ahora podemos entrar en sensaciones. Y de hecho ya dije algo ayer. Dije que, bueno, los equipos de Fórmula 1 están mirando hacia Mercedes, que parece que está muy fuerte, básicamente porque la fiabilidad del motor ha sido brutal, completando simulaciones de carrera sin despeinarse. Y también porque han hecho buenas vueltas y porque evidentemente tienen ese truquito de la relación de compresión. Y bueno, aparte de esto, Ferrari ha sorprendido por la fiabilidad. Red Bull ha sorprendido bastante por haber hecho un buen motor a la primera. Aston Martin ha sorprendido por ese concepto tan extremo. Y bueno, en el tema de tiempos no se pueden analizar porque recordemos, lo dijimos aquí en exclusiva en soymotor.com, iba limitado en todo momento el Aston Martin de Fernando Alonso a 290 km por hora. Y no se puede sacar ninguna conclusión del Aston. Y nada, del grupo medio, como dije ayer, parece que Alpine está bastante mejor que el año pasado. También es verdad que, bueno, el año pasado era el peor equipo, tenían el peor coche. Y en este caso, a mí me han dicho que dentro del grupo medio parece que tiene un coche decente, que tiene un coche bueno. Y yo me alegro, de verdad. Y lo que me dicen también es que Audi y Cadillac, en principio, tienen problemitas. Y es normal, porque al final Audi y Cadillac siendo equipos nuevos, Audi es un equipo que va a hacer un motor completamente nuevo. Sí que es verdad que tienen el apoyo de toda la gente de Hindwheel, compraron Sauber. Cadillac es al revés, sí que tienen un motor más fiable como es el de Ferrari, pero todo lo demás, o sea, todo lo que es el apartado de equipo como tal, es todo nuevo. Es normal que empiecen con problemitas, yo espero que les vaya muy bien a ambos, pero
el primer año tendrían que sufrir. Y ya está, eso es más o menos lo que me cuentan a mí de sensaciones de lo que fue la semana de test de Barcelona. Pero como digo, creo que va a ser imposible saber a ciencia cierta quién estuvo mejor en Barcelona. Y de hecho creo que hacer un ranking es lanzar un tiro al aire. O sea, he visto que mucha gente ha hecho ranking. Yo no me atrevo, de verdad, pero tiene que ser imposible. De hecho, además, mucha gente ha dicho que, como Ferrari, que iba a llevar un Spec A Barcelona, que de aquí a Australia va a cambiar absolutamente todo. Aston Martin, Adrian Newey también dijo que el coche de Australia va a ser muy diferente al de Barcelona. Entonces, ya os digo, va a ser imposible saber a día de hoy qué coche está mejor. Pero sí que es verdad que ya falta menos, porque la semana que viene ya tenemos test de pretemporada en Bahrein, el día 11, 12 y 13. La otra semana también, el 18, 19 y 20. Allí estarán Antonio Lobato y Cristóbal Rosalén para contarnos absolutamente todo. Así que ya sabéis que el mejor medio para seguir la Fórmula 1 y especialmente la pretemporada es soymotor.com. Y ya está, aquí terminamos. Espero que por lo menos el tema de las velocidades punta haya quedado clarinete.